Millonario visita asilo para donación, pero conoce a su madre quien hace años. Descubre el secreto que cambiará su vida para siempre. El asilo olía a lavanda y lejía. Lucas Márquez ajustó el nudo de su corbata frente al espejo del baño, respirando hondo. Los murmullos del pasillo le recordaban que aquel no era lugar para alguien como él. Traje italiano, reloj de platino, zapatos recién lustrados. Pero llevaba años visitando sitios así, como si tras cada puerta pudiera estar ella. Señor Márquez, la esperan en el salón principal, dijo una enfermera, curioseando su donación, un cheque con demasiados ceros. Lucas asintió, pero sus ojos se desviaron hacia el jardín. Allí, entre sombras de geranios, una mujer mayor tejía con hilo azul. Algo en el movimiento de sus dedos, en la curva de su nuca, le detuvo el corazón. ¿Quién es esa señora?, preguntó, señalándola. Ah, es Elena. Lleva aquí 10 años. No habla mucho, pero teje sin parar. El azul del hilo era idéntico al de los suéteres que su madre le hacía de niño. Lucas se acercó, pisando lentamente las losas gastadas. Cuando la mujer alzó la vista, él vio las manos, nudillos hinchados, venas marcadas, y una mancha en forma de luna en su muñeca izquierda. El mismo lunar que su madre tenía. «¿Señora Elena?», tartamudeó, pero ella solo sonrió, cortés y vacía como un espejo empañado. «¿Me recuerda?». Ella inclinó la cabeza, confundida. «No, joven. ¿Pero quiere un café? Hacen uno muy bueno aquí». Lucas no supo qué decir. El hombre que negociaba con millones, que imponía silencios en salas de junta, se quedó mudo ante una anciana que tejía fantasmas. El café que Elena le ofreció estaba frío y amargo, pero Lucas lo bebió de un trago, como si ese gesto pudiera romper el hielo entre ellos. Sus ojos no se apartaban de sus manos, de esos dedos ágiles que entrelazaban el hilo con una precisión que el tiempo no había logrado borrar. «¿Hace mucho que teje?», preguntó Lucas, disimulando el temblor en su voz. Elena miró el ovillo azul, como si la respuesta estuviera escondida entre las hebras. «Siempre lo he hecho», respondió, con una sonrisa ausente. «Al menos, desde que llegué aquí». Lucas sintió un nudo en la garganta. «¿Desde que llegué aquí?». ¿Cuánto tiempo llevaba perdida? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que desapareció sin dejar rastro? ¿Y antes?, insistió, tratando de mantener la calma. «¿Dónde vivía?». Elena frunció el ceño, como si la pregunta le causara dolor. «No lo sé», susurró, apretando el hilo con fuerza. «A veces sueño con un niño que usa suéteres azules. Pero los sueños se desvanecen». El corazón de Lucas latió con fuerza. Un niño con suéteres azules. Él había sido ese niño. «Señor Márquez», la voz de Sor María lo sacó de sus pensamientos. «La ceremonia de donación está por comenzar». Lucas asintió mecánicamente, pero sus ojos no se apartaron de Elena. Algo dentro de él gritaba que no podía irse, que no podía dejarla allí, en ese rincón olvidado, tejiendo recuerdos que ni ella misma entendía. «Volveré», le dijo, aunque no estaba seguro de que ella lo escuchara. Mientras caminaba hacia el salón principal, una pregunta resonaba en su mente. ¿Era posible que, después de 15 años, finalmente hubiera encontrado a su madre? El acto de donación transcurrió en un murmullo de aplausos y discursos vacíos. Lucas sonreía de manera automática, firmaba documentos, posaba para fotos, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, en un jardín de geranios donde una mujer tejía su pasado con hilos azules. «Señor Márquez, su generosidad salvará vidas», dijo el director del asilo, estrechando su mano con fervor. Lucas apenas escuchaba. «¿Qué más sabe sobre Elena?», preguntó de pronto, interrumpiendo el discurso de agradecimiento. El director parpadeó, sorprendido. «¿La señora del jardín? Bueno, llegó hace una década, en estado de desnutrición. No tenía documentos. Le pusimos Elena por el nombre que llevaba bordado en su ropa.
¿Bordado? Sí, en el dobladillo de su abrigo. Alguien lo hizo a mano, con hilo azul. Hilo azul. Como los suéteres. Como el cachecol que tejía ahora. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Necesito ver sus registros médicos. La oficina de Sor María olía a té de manzanilla y papel viejo. Las paredes estaban forradas de estanterías con expedientes, cada uno una vida reducida a fechas y diagnósticos. No puedo mostrarle eso, señor Márquez, dijo la monja, cruzando los brazos. Es confidencial. ¿Y si le digo que podría ser mi madre? Sor María lo miró con una mezcla de compasión y escepticismo. ¿Tiene pruebas? Lucas sacó su billetera. Entre plásticos y tarjetas de crédito, guardaba una foto desgastada, él a los 12 años, abrazando a una mujer de sonrisa cansada pero cálida. ¿Es ella? Sor María observó la imagen, luego suspiró. El parecido es notable, pero Elena tiene amnesia severa. No recuerda ni su propio nombre. Por favor, suplicó Lucas, y en esa palabra cabía toda la desesperación de 15 años. Déjeme verla. El expediente médico era un relato frío de sufrimiento. Paciente femenina, aprox. 50 años al ingreso. Fractura craneal antigua. Cicatrices compatibles con violencia prolongada. Episodios de disociación al intentar evocar pasado. Lucas pasó las páginas con manos temblorosas hasta llegar a una nota escrita a mano. Habla en sueños. No encuentro a mi niño. El chaleco azul no está terminado. Punto. Un sudor frío le recorrió la espalda. Su madre siempre decía eso cuando se impacientaba por terminar sus suéteres. Las cosas bellas llevan tiempo, mi niño. ¿Dónde la encontraron? Preguntó, con la voz quebrada. En la calle, frente a un antiguo hospital. Llevaba solo ese abrigo bordado y esto. Sor María abrió un cajón y sacó una bolsa de plástico. Dentro había un trozo de tela azul, manchado de óxido. Estaba apretado en su puño. Pensamos que era importante para ella. Lucas extendió el fragmento. El tejido era áspero, pero reconocible al instante, el borde de uno de aquellos suéteres que su madre le hacía. El mismo que llevaba puesto el día que desapareció. El trozo de tela azul quemaba en los dedos de Lucas como un pedazo de carbón vivo. Lo giró bajo la luz amarillenta de la lámpara de Sor María, buscando algún detalle que confirmara lo que su corazón ya sabía. ¿Un hospital, dijo? Preguntó sin levantar la vista. ¿Cuál? El San Lorenzo. Aunque cerró hace años, respondió la monja, observando cómo la mano de Lucas temblaba alrededor del tejido. Señor Márquez, si esto es demasiado doloroso. Necesito ver dónde la encontraron, cortó él, guardando el fragmento de tela en el bolsillo interno de su saco, junto al corazón. El taxi avanzó por calles que el tiempo había transformado. Donde antes hubo comercios bulliciosos, ahora solo quedaban locales cerrados con persianas oxidadas. El Hospital San Lorenzo era una sombra de lo que fue, un edificio de fachada descascarada con las ventanas tapiadas. Lucas caminó alrededor del perímetro, pisando maleza y escombros. En el costado este, una placa medio arrancada rezaba «Urgencias». Aquí la habían encontrado. Aquí, quizás, alguien la había dejado morir. Su teléfono vibró. Era su asistente. Jefe, revisé los archivos de desaparecidos del año en cuestión. Hay un caso que coincide, Elena Márquez, reportada como ausente el 12 de octubre. Pero hay algo raro. ¿Qué? Exigió Lucas, apretando el aparato. El reporte fue cancelado 3 días después por la policía. Marcado como resuelto, sin más explicaciones. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su padre había muerto un año antes del desaparecimiento de su madre. No había nadie más que pudiera haber cancelado esa denuncia. Nadie excepto. Busca conexiones entre ese hospital y comisarías de la zona, ordenó. Y consígueme los nombres de todos los médicos que trabajaron aquí.
La noche lo encontró en su apartamento, rodeado de documentos y pantallas. Las pesquisas iniciales revelaban un patrón siniestro. El San Lorenzo tenía denuncias por malas prácticas y varios expedientes extraviados. Pero lo más alarmante estaba en una fotografía descolorida que su asistente había exhumado de los archivos digitales del periódico local. Personal del San Lorenzo celebra aniversario, rezaba el pie de foto. Y allí, en segundo plano, con una sonrisa que le heló la sangre, estaba el comisario Rojas, el mismo policía que había archivado el caso de su madre. Lucas amplió la imagen. El hombre sostenía una copa junto a un médico de bata blanca. Entre ambos, casi fuera de cuadro, se veía el borde de una puerta con un cartel, sótano 3, restringido. ¿Qué ocultaban allí?, murmuró, guardando la foto en su portafolios junto al trozo de tela azul. Su teléfono sonó de nuevo. Era Sor María. Señor Márquez, Elena ha tenido un episodio. Está preguntando por usted. ¿Por mí? No por usted exactamente, corrigió la monja. Pide ver al niño del chaleco azul. El timbre del teléfono seguía resonando en los oídos de Lucas cuando el taxi frenó bruscamente frente al asilo. Antes de que el vehículo se detuviera por completo, ya tenía la mano en la manija. «Espere el cambio», gritó el conductor. Lucas dejó caer un billete sobre el asiento delantero y corrió hacia la entrada. Las luces del asilo parpadeaban como ojos cansados en la noche. Flashback. 15 años atrás el suéter azul le quedaba pequeño. Lucas, de 15 años, se retorcía incómodo mientras su madre lo planchaba con sus manos para estirar la lana. «Aguanta un mes más», decía Elena, sonriendo mientras remendaba un codo descosido. «Para tu cumpleaños te haré uno nuevo». Era tarde. Más tarde de lo habitual. A través de la ventana de su humilde departamento, Lucas veía cómo la niebla empezaba a envolver las farolas. «Mamá, no vayas hoy», rogó, señalando el reloj de pared. «La señora Díaz puede esperar hasta mañana». Elena se ajustó el delantal de enfermera. «Su hijo está grave, mi vida. Prometo volver temprano». Antes de salir, como siempre, le pasó los dedos por el pelo y le dejó un beso en la frente. El olor a jabón de limón y a hilo quedó flotando en el aire. Esa fue la última vez que la vio. Presente Sor María lo esperaba en la puerta de la habitación de Elena. Dentro, la mujer estaba sentada en la cama, mirándose las manos como si no las reconociera. «Hace una hora empezó a gritar», susurró la monja. Decía que debía terminar el chaleco o ellos lastimarían al niño. Lucas se acercó lentamente. El piso crujió bajo sus zapatos. Elena alzó la vista. «¿Trajiste las agujas?», preguntó, con una urgencia que no había mostrado antes. «No encuentro las agujas». «No, no las tengo», respondió Lucas, conteniendo la voz quebrada. Elena se puso de pie de golpe. Lucas retrocedió instintivamente. Por primera vez en 15 años, su madre lo miraba directamente, con una lucidez aterradora. «Tiene sus ojos», dijo, y luego, como si las palabras le quemaran, «mi niño». El mundo se detuvo. Lucas sintió que las paredes respiraban. «¿Me recuerdas?», susurró. Elena abrió la boca para responder, pero entonces su mirada se desenfocó. Un temblor le recorrió el cuerpo y cayó hacia adelante. Lucas la atajó justo a tiempo. «Necesitamos un médico», gritó, sintiendo el peso frágil de su madre en sus brazos. Flashback. La noche de la desaparición la policía no tomó en serio a un adolescente llorando en la comisaría. «Seguro se fue con algún hombre», dijo el oficial de turno, mordisqueando un lapicero. «Vuelve a casa, chico». 3 días después, el mismo policía, el comisario Rojas, llegó a su puerta con una carpeta. «Caso cerrado», anunció, mostrando un informe firmado. «Tu mamá dejó una nota. Se fue voluntariamente». «Esa no es su letra», gritó Lucas, reconociendo la falsificación torpe.
Rojas le dio una palmada en el hombro, demasiado fuerte para ser un gesto de consuelo. Acepta la realidad. Es más fácil. Presente, el médico del asilo auscultó a Elena mientras Lucas esperaba en el pasillo, aplastando el trozo de tela azul en su puño. Es estrés postraumático, dijo el galeno al salir. Su mente está luchando entre recordar y protegerse. ¿Puedo llevármela? Necesita mejores cuidados. No sería prudente. Pero, el médico bajó la voz, hay algo que debe ver. Le entregó una radiografía antigua. En la imagen del cráneo de Elena se distinguía claramente una fractura en forma de estrella. Esto no es de ninguna caída, susurró el médico. Alguien la golpeó con algo pesado y afilado. Lucas miró hacia la habitación donde su madre dormía, ahora atormentada por los ecos de aquel golpe. Por primera vez en su vida adulta, permitió que las lágrimas rodaran libremente. El viento golpeaba las ventanas del asilo mientras Lucas observaba a Elena dormir. Las sombras de la habitación dibujaban surcos profundos en su rostro, haciéndola parecer aún más frágil. El médico había dejado la radiografía sobre la mesa de noche, y Lucas no podía apartar la mirada de esa fractura en forma de estrella que le había robado 15 años de su madre. ¿Qué te hicieron?, murmuró, pasando los dedos por el borde de la imagen, como si pudiera borrar el daño con solo desearlo. Elena se movió inquieta, sus párpados temblaron. Las agujas, susurró en sueños. No las dejes ver. Lucas se inclinó hacia adelante. ¿Quién, mamá? ¿Quién no debía verlas? Pero Elena solo gimió, sumergiéndose más profundamente en su sueño agitado. Fuera, la lluvia comenzó a golpear los cristales, mezclándose con el sonido de sus respiraciones entrecortadas. La mañana llegó con un sol pálido que no lograba calentar el frío en los huesos de Lucas. Había pasado la noche en una silla incómoda junto a la cama de Elena, revisando una y otra vez los documentos que su asistente le había enviado. El comisario Rojas no solo había cerrado el caso de su madre, también había autorizado la venta del viejo Hospital San Lorenzo apenas 6 meses después de su desaparición. Demasiadas coincidencias. Señor Márquez. Sor María apareció en la puerta, sosteniendo una caja pequeña. Encontré esto en el armario de Elena. Pensé que debería verlo. Dentro había un par de agujas de tejer oxidadas, un trozo de tela manchada y una fotografía descolorida. Lucas la tomó con manos temblorosas. Era él. Él, a los 12 años, sonriendo con un suéter azul que ya no recordaba. Y detrás, escrita con una letra que le partió el alma, para mi Lucas. Siempre tuyo. Elena despertó en ese momento, y por primera vez, sus ojos se posaron en la foto con claridad. Lo siento, susurró, y una lágrima recorrió su mejilla. No pude terminarlo. La confesión llegó en fragmentos, como un rompecabezas cuyas piezas habían sido esparcidas por el tiempo. Trabajaba en el hospital de noche, contó Elena, mirando sus manos entrelazadas. Vi algo que no debía. Lucas contuvo el aliento. Eran niños, continuó ella, y su voz se quebró como cristal. Niños que nadie buscaba. Los llevaban al sótano. El aire se espesó. Lucas sintió el sabor metálico del miedo en su boca. Iba a denunciarlo, pero tocó instintivamente su cabeza, donde la fractura en forma de estrella seguía escondida bajo su pelo blanco. Me encontraron primero. El sol de la tarde dibujaba patrones en el suelo mientras las palabras de Elena flotaban entre ellos, pesadas como piedras. Me dejaron por muerta. Cuando desperté, solo recordaba que debía protegerte, por eso me escondí. Por eso, miró a Lucas con ojos llenos de dolor. Por eso nunca volví. Fuera, un pájaro comenzó a cantar, como si el mundo siguiera girando a pesar de todo. Lucas tomó la mano de su madre, sintiendo por primera vez en 15 años que, tal vez, podrían empezar de nuevo. La taza de té entre las manos de Elena temblaba levemente, haciendo círculos perfectos en la superficie del líquido ya frío.
Lucas observaba cada una de sus arrugas, cada línea que el tiempo y el dolor habían dibujado en su rostro, memorizando el rostro que había soñado encontrar durante tantos años. ¿Recuerdas qué pasó con los niños?, preguntó Lucas, manteniendo su voz suave aunque cada palabra le quemaba la garganta. Elena cerró los ojos. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Oscuridad, frío y un nombre. ¿Un nombre? Siempre el mismo. Lo repetían como una contraseña. Abrió los ojos de golpe. Gerard. Lucas sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Conocía ese nombre. Klaus Gerard, el magnate farmacéutico que había donado millones al hospital pocos meses antes de su cierre. El mismo que ahora ocupaba la portada de revistas por su trabajo filantrópico. Madre, ¿está segura? Ella asintió lentamente, pero su mirada se nubló de nuevo. ¿Hay más? Algo sobre un barco. Un barco azul. Sor María entró en ese momento, trayendo más té caliente. Lucas aprovechó para levantarse. Necesito hacer una llamada, mintió, saliendo al jardín. El viento llevaba olor a tierra mojada. Marcó un número que no había usado en años. ¿Díaz?, dijo cuando respondieron. Necesito que rastrees algo. Un barco llamado Gerard. Azul. Al colgar, miró hacia la ventana donde Elena seguía sentada, ahora meciéndose suavemente como si llevara un bebé imaginario en sus brazos. La llamada a Díaz duró menos de 2 minutos, pero cada segundo resonó como un martillazo en el cráneo de Lucas. El Blue Gerard, confirmó la voz áspera de su excompañero de la policía. Yate privado registrado en las Islas Caimán. El viejo Klaus lo usa para sus retiros filantrópicos. El viento arrancó las hojas de los geranios, esparciéndolas como pedazos de memoria rota alrededor de Lucas. ¿Sabes dónde está ahora? Atracado en el muelle 42. Pero Lucas, Díaz bajó la voz. Ese barco tiene historial de inspecciones sanitarias peculiares. Un escalofrío le recorrió la espalda. Volvió a mirar a Elena a través de la ventana. Ahora sostenía la fotografía contra su pecho, acunándola como si fuera él mismo en aquel suéter azul. 3 horas después el muelle 42 olía a salitre y combustible. Entre los yates blancos relucientes, el Blue Gerard destacaba como un fantasma, proa azul oscuro, ventanas polarizadas, sin tripulación visible. Lucas ajustó la cámara de su teléfono y disparó. El zoom reveló detalles que no debían verse, marcas de sujeción en las barandillas, manchas rojizas en la cubierta trasera. ¿Señor Márquez? Una voz femenina lo hizo girar. Una mujer con uniforme de marina sostenía una carpeta. LSR. Gerard lo espera a bordo. El corazón de Lucas se detuvo. ¿Cómo sabían que estaría aquí? Dígale que me encantará, sonrió forzadamente mientras retrocedía, pero primero tengo una cita con la Interpol. La sonrisa de la mujer se congeló. En el asilo Elena dormía cuando Lucas regresó, exhausto. Sor María lo recibió con ojos hinchados. Tuvo otro episodio, susurró. Gritaba que debían salvar a los del sótano. Lucas se dejó caer en la silla junto a la cama, tomando la mano de su madre. Estaba helada. Ya está, mamá, musitó. Los salvaremos. Pero cuando cerró los ojos, solo vio la proa azul del barco cortando olas negras. Un año después, el escándalo del Blue Gerard seguía ocupando portadas. Klaus Gerard estaba en prisión preventiva. El comisario Rojas, en un programa de protección de testigos. Y en un apartamento frente al mar, Elena tejía. Abuela, mira, el niño de 4 años extendió los brazos, mostrando el suéter azul que ella le había hecho. Lucas observó la escena desde la puerta, sosteniendo el informe de la ONU que confirmaba el rescate de 17 niños en una clínica clandestina. Elena alzó la vista y le sonrió. No era la sonrisa completa de antes, sino una versión gastada por el tiempo y el dolor. Pero era suya.
¿Sabes? Dijo mientras el nieto corría hacia Lucas. Ayer soñé que terminaba tu chaleco. Lucas se inclinó para besarla en la frente, respirando el aroma a jabón de limón que aún persistía en su piel. Ya lo terminaste, mamá, susurró, abrazando a su hijo, envuelto en lana azul. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.